Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Federación de Acopiadores, a la Bolsa por esta invitación, por confiar en mí una vez más en un momento tan difícil, ¿no? Porque yo supuestamente soy el optimista del grupo y realmente cuesta ser optimista en estos momentos, pero bueno, le vamos a poner un poco de garra. Lo que es inédito es que nunca hemos visto en los últimos tiempos un récord productivo simultáneo de trigo, maíz y soja, versión USDA, es decir, estamos en 2.000 millones de toneladas a nivel global entre los tres productos. En trigo no se puede discutir la cifra, el 92% del trigo está en el hemisferio norte, esa cifra no se puede discutir, ya está dentro de los hilos. El maíz tampoco, porque el 85% está en el hemisferio norte y está entrando a los hilos, y roguemos de que no sea más de lo que dice el USDA, porque los rindes que se van reportando, particularmente en Estados Unidos, son espectaculares. En soja sí podemos discutir porque un poco más del 50% de la producción mundial está en el hemisferio sur, básicamente en Sudamérica, y ahí recién arranca la carrera, ¿no? Con este panorama el horizonte es negro. Y hay una cartela, hay una canción ahí que se llama Fin de Fiesta, que dice así. ¿Qué lo parió? Me quiero ir. Esto es lo que dicen algunos, ¿no? Que se acabó la fiesta. Yo creo que el pronóstico de los numerólogos en Estados Unidos que dicen, con estos números. Yo leía ayer y anteayer varios informes de gente en Estados Unidos que son muy bajistas, y yo incluso estuve discutiendo hace 3 meses con gente que era tremendamente bajista, y yo decía, sí, evidentemente los números son complicados, pero en la Plaza Granaria la pregunta es, ¿2 más 2 son 4? Y yo tengo una versión muy particular. La cuestión no es tan fácil, en mi opinión, por supuesto, ¿no? Hoy son los tiempos de la oferta, lo dijo Gustavo, los números son tremendos, ya vendrán los tiempos de la demanda, que aunque uno la pronostique, siempre supone que si sobra la oferta los precios van a caer. Pero el tema es que la demanda se prorratea casi un 8,33% mensual y la oferta no. De hecho, nosotros somos un poco responsables de lo que pasó con la soja este año en abril, mayo, junio. Y ese es el secreto de lo que va a pasar el año que viene de vuelta, con la retención argentina. Ahora, ¿hay alguna esperanza? Y algo hay. Yo había hablado con un amigo mío que está sembrando en Entre Ríos, le digo, mira, firmá el empate. Este año el tema es tratar de no perder plata y buscar el empate. Ahora vamos a algunas reflexiones de la plaza maicera. En Estados Unidos hay un dicho que dice el mejor remedio para los altos precios son los altos precios en sí mismos. Cuando en el año 2012 vino la seca en Estados Unidos, el maíz se fue a $300, yo confieso que en ese momento Daniel Miró vivía y decíamos, algo van a hacer. Dudábamos el gobierno americano iba a bajar el uso mandatorio de maíz para etanol, pero nos duró un rato la duda. Después dijimos, no van a hacer nada. Ellos tienen una máxima que es, dejar que el mercado se arregle. En ese momento había 2 formas de frenar el maíz, o importarlo a Moreno y que cerraran las exportaciones americanas, cosa que no iban a hacer, o dejar que los precios subieran hasta que la demanda se racionara sola, y eso fue lo que pasó. Ahora la historia es al revés. Con estos precios el mejor remedio para los bajos precios son los bajos precios en sí mismos. A estos precios la demanda se va a activar y la oferta se va a contraer. Esta es mi opinión. Ahora, como siempre, los fondos tienen mucho que ver en el día a día y en la exageración de las subas sobre las bajas. Ahora los fondos se fueron, por supuesto. Ahora se fueron fuertes en trigo, están muy vendidos en trigo, están vendidos en soja, como muy pocas veces se los ha visto. Yo no recuerdo en los 30 años los fondos tan vendidos en soja como están hoy. Y el maíz no, ahí están ahí. Es exactamente lo que yo haría. Yo estaría vendido hoy en soja porque creo que la soja me cara y todavía $20, $30 de baja. Pero es así. Y en maíz creo que, yo creo que estamos cerca de ver lo peor. ¿Por qué? ¿A dónde se fueron los fondos? Esta es la pregunta, no si se fueron o no. La pregunta es que se fueron a acciones de compañías que producen alimentos. Las acciones de Tyson Foods en Estados Unidos o Sanderson Farms han subido como pocas veces en la historia. O sea, están ganando
ningún interés en discutir esa cifra. Lo que sí me parece discutible es la cifra de demanda que pone el USDA, que pone un consumo forrajero que crece levemente, o un consumo de etanol que se mantiene, o exportaciones que caen. Y acá abajo, no tomen nota de estos, porque estos son los precios al productor promedio año al productor americano. Entonces el USDA lo que está diciendo es que el productor americano este año va a cobrar promedio $40 menos que el año pasado de maíz. Entonces con esos precios, con $40 menos, no se va a activar la demanda. Esta historia de la subestimación de la demanda por parte del USDA ya la vivimos. El año pasado, miren este gráfico, en septiembre del año pasado, o sea, un año atrás, Estados Unidos estaba acá, 5% de nivel de reservas de maíz. Y el USDA dijo en ese momento, como está diciendo ahora, que para el año que viene Estados Unidos iba a estar en el 15%. O sea, que iba a triplicar sus reservas, por las estimaciones de demanda que hizo en ese momento. En ese momento escribimos en La Nación, en noviembre del 2013, yo soy esclavo de lo que escribo en el diario, dijimos, esto no va a pasar. ¿Y cuál fue la realidad después? Que mes a mes el USDA fue corrigiendo su estimación y terminaron reconociendo que Estados Unidos no pasó del 5, o del 8, perdón, al 15% de la reserva. Pasaron del 8 al 9, porque la demanda fue mayor que la estimada por el USDA. El USDA viene subestimando la demanda sistemáticamente en los últimos años. Actualicemos algunos datos. Este es el precio de la carne en feedlot en Estados Unidos, este es el precio del maíz. Nunca ha habido una situación como esta. Saquen ustedes sus conclusiones. Nunca ha habido un margen entre el precio de la carne en Estados Unidos con el precio del maíz. La molienda de etanol está manejándose bien, los márgenes de etanol en Iowa, por ejemplo, son altos, históricamente altos. Si Estados Unidos va a dejar de importar petróleo dentro de 6 a 8 años, es otra historia que la discutiremos el año que viene o dentro de 2 años. Este año que viene es difícil estimar que el consumo de etanol en Estados Unidos baje. Y además, si no hay señal, ¿cuál es la respuesta productiva? Miren, cuando ustedes hablan del maíz, yo doy clases en la Universidad de Buenos Aires, en San Andrés, hace 15 años, y yo siempre decía, en maíz, Estados Unidos es el gran jugador, segundo Argentina y el resto no juega. Pero hace 3 años aparecieron en Brasil, como decía Gustavo recién, a exportar maíz. Y también apareció Ucrania. Ucrania es un país espectacular, con campos espectaculares, yo he estado 3 veces ahí, pero el maíz no le va, porque no llueve en verano. Ahora, ¿por qué Ucrania y Brasil pasaron a ser segundo y tercer exportador mundial? Porque el maíz valía $250 y $300. Ahora, Estados Unidos arrancó el año pasado diciendo que iban a exportar 31 millones de toneladas, terminaron exportando 48. Eso es lo que acaban de reconocer hace 10 días. ¿Qué proyecta el USDA para el año que viene? Miren, dice que van a exportar 44,4, porque Brasil va a exportar 20, Ucrania 16, Argentina 14. Arranquemos por lo más fácil, Argentina 14. Si yo tuviera que poner a Argentina cuánto le pondría de exportaciones para el año que viene, pondría 9, con suerte, porque el área sembrada, recién decía Gustavo, lo charlábamos antes de la charla, todo el mundo habla de 17% de baja del área de maíz, yo digo 25%. Y estuve el otro día en el área núcleo, y una persona que sabe mucho de maíz me decía, acá el área cae 25%, centro de la zona núcleo. ¿Cuánto cae en la Argentina el maíz? Si cae el 25% y con Kicillof como ministro de Economía, Argentina va a abrir las exportaciones más tarde que lo habitual y con mucho más cautela que lo habitual para beneficiar a la industria avícola como han hecho todos los últimos años en forma inexplicable. Así que yo pondría 9 en Argentina. Ucrania, ¿podrán fertilizar, podrán cosechar el maíz, volverán a sembrar como han sembrado estos años con estos precios? No dan los números. Y Brasil, 20 millones. Yo le mostraba al americano mientras discutíamos la vez pasada. Brasil, la producción de maíz, Brasil es un país que venía de 50 millones, de golpe pasó a 80. Ahora, el área de la producción de maíz de primera en Brasil está estancada hace 30 años. Como ustedes pueden ver ahí, en 30 y pico millones de toneladas. 20 años, perdón. Lo que creció en los últimos 3 años es el maíz de segunda en Brasil, que creció fuertemente y ahí Brasil pasa de 50 a 80 millones de toneladas de producción de maíz y le sobra el maíz y lo exportan.
Ahora, ¿dónde se siembra el maíz de segunda? ¿Saben dónde se siembra? ¿O qué señal tenían para hacer eso que pasó? Fíjense las señales. En el 11-12 el maíz valía, cuando estaban por sembrar, ahora van a ver qué fecha siembran, la señal era un maíz de 250. En el 12-13, 280, el año pasado 180, ya ahí bajaron un poco la producción. Fíjense qué sensibilidad. ¿Cuál es la señal para este año? Un maíz de 130 en Chicago. ¿Van a sembrar? ¿Dónde se siembra el maíz de segunda en Brasil? 60% del maíz. El Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sur, $100 de flete, $130 de precio. Ni en pedo van a sembrar maíz. No voy a sembrar maíz, ni aunque y están dando subsidios, están dando créditos. Vamos a ver si siembran maíz en febrero. Entonces, si no siembra maíz Brasil y no exporta, y Argentina tampoco, entonces las exportaciones americanas van a empezar a subir y eso lo van a empezar a notar ya en febrero. O sea, o el maíz sube para que Brasil siembre, o sube después porque no sembró. Esa es mi teoría. Me gusta el escenario de maíz. La única nube en el horizonte del maíz, el mercado internacional, no se entusiasmen porque usted está en Argentina. En el escenario internacional me gusta el escenario de maíz. El único horizonte, la única nube en el horizonte es el trigo forrajero en la Unión Europea, que hay problemas de trigo de calidad en Francia que pueden generar mayor oferta forrajera y eso puede impactar sobre el maíz. En definitiva, estos precios de maíz son probables, pero en mi opinión no son sustentables en el tiempo. Además, ¿cuánto vale el maíz diciembre Chicago hoy? Acá está, 120. Yo miro la serie de los últimos 10 años y digo, es el precio más bajo de los últimos 10 años. Y nada, simplemente les comento. Ahora, si ustedes fueran Japón, que es el principal importador mundial, ¿qué dirían? Supónganse que fuéramos Japón, acá estamos decidiendo qué hacemos, ¿importamos maíz o no? Y uno diría, mirá, son los precios más bajos de los últimos 10 años. Sí, bueno, pero la cosecha mundial es récord. El mes que viene se van a llenar los hilos, va a haber problema de almacenaje en Estados Unidos. Yo comparto esa visión en el cortísimo plazo. Pero ¿qué hace Japón? Se acerca a la canasta de comida, dice, la canasta está llena en octubre. Se lleva un puñado. Cuando se acerque en febrero la canasta va a estar por la mitad. Entonces dicen, nos llevamos 2 puñados. Y cuando se acerquen en mayo la canasta va a estar semivacía y dirán, ¿la volverán a llenar? Llevémoslo lo que queda. Esos son los tiempos del mercado. Y en marzo-mayo es donde nosotros cosechamos. Así que, atención con este tema. Además, miren la estacionalidad de los precios de Chicago, 37 años de historia. ¿Cuándo se dan los máximos en el maíz? 37 años de promedio. Marzo, abril y mayo. Como cosechamos nosotros. ¿Cómo se llama este gráfico? Chicago queda en Estados Unidos. ¿Le han escuchado decir alguna vez? Sí. Chicago queda en Estados Unidos. Cuando en marzo, en abril y mayo los stocks de maíz en Estados Unidos van a estar bajando peligrosamente, se van a poner nerviosos, y ahí el factor de mercado va a ser la próxima, ¿será buena también? Y ahí aparece la prima climática, que todos los años aparece. Y el año que viene también. Entonces el maíz 2014-2015 yo diría sembrar y no leer los diarios por unos meses. El otro día hablaba con un cliente mío en Rosario, un hotel, reunión de 1 horita y media, jueves pasado, jueves de la otra semana. El miércoles pasado yo estaba por Necochea, por Lobería, por ahí, me llama. Me dice, che, Enrique, sigue bajando el maíz. Digo, ¿cómo sabe que está bajando? ¿Está leyendo los diarios? Te dije que no leyera los diarios. Sembrá y esperá. Esta es la realidad. Pero vamos a las reflexiones maiceras locales. Ahí tenemos este cuadro que no es un tema menor. Este es el ritmo de la cosecha argentina de maíz. A fines de junio lo habitual es que Argentina tenga cosechado, como ustedes ven ahí, el 90% del maíz. Histórico, el promedio histórico. Este año, el 28 de junio, ¿cuánto había cosechado? 50%. ¿Por qué? Por 2 razones. Algunos dicen por las lluvias que atrasaron la cosecha, esa es una. La otra es el maíz tardío. Yo estuve dando el 31 de julio una charla en el Orfeo en centro de Córdoba, Córdoba capital, 1.300 personas. Y yo digo, ¿ustedes están contentos con el maíz tardío porque le dan 9.000 kilos cuando el maíz de primera en Córdoba no da?
Pero el maíz tardío es un hallazgo agronómico y es un clavel comercial. Cuidado con el maíz tardío. Cuando cosecharon, se rieron. Ahora se acuerdan de mí. Cosecharon y no lo pueden vender. No hay mercado. Porque en ese momento ya está definida la cosecha americana y aparece el amigo Axel que dice, cierran las exportaciones. El trigo 14-15, simplemente una pequeña comentario para el trigo. Cosecha récord, como decía Gustavo, nada que discutir. Si el tiempo lo permite, ahí tenemos algunas diferencias. Yo creo que hay 4,1 millones. Yo estuve la semana pasada en Tandil, Mar del Plata, Lobería, Necochea, Tres Arroyos. Yo creo que los stocks son más, creo que hay más de 2 millones de toneladas de trigo sin vender, de la vieja cosecha. Creo que la cosecha podría ser 12 millones. Todo el mundo dice cuando hay lluvias tremendas, hay gente que dice la noticia de los campos anegados. Hay uno que está inundado, el que está al lado tiene un cosechón. Y esto se ha dado generalmente así. Entonces yo creo que vamos a tener una cosecha mayor, pero bueno, el que está más en los números es Gustavo, así que puedo estar equivocado yo. Entonces hay un excedente mayor y ahí miramos la competitividad del trigo en Brasil. Y si yo voy al norte de África a vender trigo porque Brasil sigue cerrado o no pone el arancel o me castiga porque le fallé, cosa que sería probable, ahí tengo que ir a un FOB de 2.30 para vender en el norte de África compitiendo con el trigo del Mar Negro y eso da un FAS de 165 que es lo que vale el mercado de término de hoy. El mercado de término de hoy está alineado con el precio para ser competitivos en el Mar Norte, en el Mar Negro. Ahora, si Brasil está presente y pone el arancel, podemos aspirar a un trigo de arriba de $200. ¿A de qué depende eso? Yo me prepararía para diferir ventas y rezar para que Axel repita lo mismo. O sea, que abra por un millón de toneladas o 2 en plena cosecha, ahí reventamos los cordobeses, los santafesinos, revientan el trigo a 160 para el Mar Negro, para el norte de África, Medio Oriente, y los del sur nos beneficiamos con la aparición de Brasil. Si Brasil nos perdona. Esta sería la historia del trigo. Y vamos a la soja. Esta es la proyección del USDA. El USDA dice que el año que viene el mundo va a estar acá, en materia de reservas, y Estados Unidos, que está en la peor situación de la historia hoy, porque hoy en Estados Unidos no hay soja. Hoy los hilos están vacíos, atención con esto. Lo que pasa es que viene un cosechón, ya empezó la cosecha. El USDA dice que esto se viene. Además, otra cuestión que decía Gustavo recién, la relación soja-maíz en Chicago. Con esta relación de precios, si el maíz vale 148, como vale maíz mayo, la soja tiene que bajar a 3.25. Yo creo que el maíz ya no le queda mucho para bajar. A la soja le quedan 20, 30 o 40 dólares más para bajar. Esta es la realidad. Porque si no, van a sembrar más soja igual que este año, más soja y menos maíz en Estados Unidos, con lo cual el escenario de soja el año que viene se pone muy, pero muy complicado. Hoy estamos en una relación de 2.31, igual que el año pasado. Vamos camino a un aumento del área de soja a expensas del maíz. Y ustedes dirán, bueno, pero falta para que se siembre. La decisión de siembra se toma ahora, señores. El que va a sembrar maíz en abril tiene que fertilizar ahora. Así que ya se sabe en Estados Unidos que la mano viene a favor de la soja, el área, y baja para el maíz. Ahora, si se cumplen ambos pronósticos, o sea, la recuperación de stocks en Estados Unidos y el aumento del área de soja, entonces la soja que viene cayéndose a pedazos, vamos camino, esto es un horno, no sé si se dieron cuenta. Estamos en el horno. Y esta es objetivamente la realidad. Y les recuerdo que yo soy un tipo optimista. Pero falta Sudamérica. Y Sudamérica tiene una variabilidad de rindes importante. Entonces, algunas reflexiones ojeras. Hay varias para hacer. ¿Sudamérica se banca una soja de 340 dólares? Primera pregunta. La respuesta mía es, ahora no estoy tan seguro. Yo decía Argentina no, pero sí. Como dice Argentina no se la banca, pero vamos a sembrar igual. Hoy, eso lo decía hace un mes, hoy tengo mis dudas. Como decía Gustavo recién, yo creo que no me extrañaría que el área de soja caiga en Argentina. Más fuerte de lo que algunos piensan.
Los números se han complicado en serio y hay gente que no encuentra quien le alquile el campo. Ayer hablé con una amiga mía, 1000 hectáreas en Concepción del Uruguay. Si alguno quiere, paso el dato. No consigue quien le siembre ni a porcentaje. Dato. Ahora, Brasil, no, pero en Brasil proyecta un nuevo aumento en el área de soja, esto de agosto, pero están dando subsidios en Brasil, de 10 a 15 dólares por remate, todo un largo cuento para contarles, pero están dando subsidios a la soja en Brasil. Pero el otro día un argentino que está allá, que está más tiempo allá que acá, porque ponía, en vez de poner en, ponía en el medio, o sea que el tipo está bien imbuido de los números brasileños, me decía, ¿cuánto cuesta? Cuesta $1.500 hacer una hectárea de soja en Brasil, en el Mato Grosso. Entonces me decía, con 41 reales por saca, ellos hablan, en vez de hablar de dólares por tonelada, hablan de reales por saca, da que necesitan 3.240 kilos para salir hechos, cuando el promedio del Mato Grosso es 3.000 kilos. Ahora de evaluarlo en el real está en 2.40. Él me decía hace un mes, a 2.50 el rendimiento en diferencia baja a 2.800 kilos. O sea, los números en Mato Grosso dan palo y palo. Entonces la gente dice, va a subir el área en Brasil porque ya venía la inercia. Bueno, yo quiero ver finalmente si es así. Lo que sí me están diciendo es que el ritmo de ventas en Brasil es tremendamente pobre y que la venta de silos bolsas es récord inaudito. Están comprando silos bolsa como nunca en la vida, 8 veces más que lo habitual. Que estarán por esperar. Reflexiones Ojeras 2. Esto es lo que dijo Luzda el año pasado. Cuando yo digo Luzda subestima la demanda, tengo las pruebas. Esto fue lo que dijo Luzda el año pasado, que para este año Estados Unidos iba a zafar de la situación del año pasado. Esta es la realidad de hoy. No la pegaron, le erraron en la estimación de la demanda sobre Estados Unidos. Y como Chicago queda en Estados Unidos, este es el secreto del mercado de soja. ¿Cómo hacemos para que Estados Unidos se vuelva a complicar? Bueno, el Luzda de los últimos 11 años, los últimos 14 años, perdón, 11 años le erró en las estimaciones de stocks, por optimista, las 11 veces de las últimas 14. Como el maíz en los mejores precios de la soja se ven en abril y mayo, casualmente. No es tan casual. Esto significa que Chicago queda en Estados Unidos. Ahora, el primer mandamiento, en mi opinión, es no subestimar la demanda. Lo dijimos el año pasado en A Todo Trigo, tuvimos razón y ahora lo volvemos a decir. El mercado granario actual es un mercado liderado por la demanda. Hay que bancarse este momento, pero es un mercado liderado por la demanda. No subestimen la demanda, por favor. Y la demanda ya está activa. Pregunto yo, ¿Estados Unidos es el único kiosco abierto que hay en el mundo hoy? ¿De soja? ¿Por qué lo digo? Porque los americanos pareciera que en este momento están en sale. O sea, el año pasado, escuchen este razonamiento, ¿por qué la soja valía acá, en abril y mayo, 300, por qué Chicago valía $360? 560 dólares, perdón. Hoy vale $200 menos, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué valía $560? ¿Saben por qué? Cuando había soja en el mundo. Había soja pateada para arriba. ¿Por qué se calentó Chicago? Porque Estados Unidos, a fines de enero, tenían vendida al exterior el 90% de la soja que pensaban vender en 12 meses. Repito, en septiembre arranca el ciclo comercial. En septiembre Luzda dijo, vamos a exportar 45 millones de toneladas. Y en enero ya habían exportado 40. Ahí el mercado se calentó. ¿Por qué? Porque los tipos se vuelven locos. Dice, se va la soja por el Mississippi. Esta es la realidad. Ahora, este año, ¿qué está pasando? Brasil no vende, 11% contra 31% de venta forward, y Argentina tampoco. ¿Y esto qué es? Estas son las exportaciones de harina de soja. Si Estados Unidos no exporta harina, el que exporta harina somos nosotros. Les doy un dato, no lo divulguen, somos pocos. El año pasado Estados Unidos tenía vendida a esta altura del partido forward 1,5 millones de toneladas de harina de soja. Cuando los que exportan harina somos nosotros y los que compran son los europeos, no los chinos. Y ahora tienen 4,5 millones vendidos. ¿A quién? Supongo que será la Unión Europea. Están comprando los europeos harina de soja en Estados Unidos forward. ¿Por qué?
¿No creen en las bajas? No sé, están comprando. O sea, la soja 2014, hoy los factores son bajistas. Cuando llegue el 2015, hoy dicen la cosecha es récord y Sudamérica pinta bien. Esto es mercado bajista. Ahora, en mayo, cuando ustedes estén cosechando, ¿cuál va a ser los factores? La cosecha sudamericana real, que no sabemos si fue buena o mala, y las expectativas de la nueva en Estados Unidos. Es otra historia, empezamos de vuelta. Además, miren esto, la soja julio Chicago es la que marca los precios de la soja mayo en la Argentina. Viene derrumbándose, va camino a los $300, da una soja de $200 acá con retenciones. Es un drama. Ahí tienen dos posibilidades ustedes, o pegarse un tiro en las muelas o manejar los tiempos del mercado. Este es mi mensaje de hoy. ¿Qué es manejar los tiempos del mercado? ¿Qué pasó el año pasado? ¿Por qué en marzo, abril y mayo la soja julio volaba por los aires? Valía $200 más que hoy cuando soja en el mundo había. Lo mismo va a pasar en marzo del año que viene, soja va a haber. Pero Estados Unidos se estaba yendo la soja. Tiene 90% del poroto vendido y 50% de la harina. Entonces, ¿qué pasaba en ese momento? Pasaba esto. ¿Qué pasa en marzo-mayo? Como el 45% de la soja en Estados Unidos es consumo interno y las barcazas iban por el Mississippi, hay un tipo que le decía a su socio que tiene una fábrica de alimentos balanceados, che, se está yendo la soja, ¿qué hacemos? Y yo, Enrique, le decía, soja en el mundo hay. Sí, boludo, pero está en Brasil, estamos acá. Esta es la respuesta del tipo. Esto es lo que pasó. Entonces, ¿cuál era la pelea? Los crushers contra los exportadores. El tipo que tiene una fábrica de alimentos balanceados en Estados Unidos y ve que la soja se va de Estados Unidos, dice, no importa si hay soja en el mundo, acá no se está yendo. Y ahí empezó la pelea y por eso llevaría la soja a $560, si había soja en el mundo. O sea, el crash en marzo-mayo se para frente a la fábrica, frente a los hilos y dicen, acá no entra nadie. Esto fue lo que pasó. ¿Volverá a pasar? No lo sé, pero es un buen dato. De esto es lo único que lo podemos agarrar. En consecuencia, yo creo que Chicago va a volver a calentarse en marzo, abril y mayo para defender el abastecimiento interno americano. Entonces, ¿yo qué les recomiendo a ustedes? Veo algunos exportadores por ahí, así que prepárense. Colgarse de Chicago. ¿Qué tengo que hacer yo hoy? A fijar Chicago menos $130. ¿A Tomás? Hay algunos por acá, ¿eh? Chicago menos 130, hoy da 210. Hoy. Pero si Chicago se calienta, porque ¿qué pasa en Chicago? Pasa esto. Para ventas, el que va a vender en cosecha, yo me colgaría de Chicago ya. Y a fijar entre enero y julio, y fijo en enero o en julio, pero no en febrero, marzo, abril. Porque febrero, marzo, abril pasa esto. Esto no es un invento mío, esta es la realidad. ¿Cuánto valía la soja en la Argentina cuando Chicago valía 560? La soja FAS acá, el MAT. $200 de menos, había $240 de descuento, siempre hace esto. Entonces yo tengo que salir de acá, salir del mercado local, colgarme de Chicago, a fijar Chicago menos tanto, aunque parezca mucho. Y para terminar, Cristina se banca una soja de 3.40. Estos son el ingreso de dólares por la soja solamente, desde la época de Alfonsín, Menem, de la Rúa, Kirchner, de la Rúa Duhalde, ¿no? Acá está Duhalde. De la Rúa, pobrecito, está acá. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que este año los ingresos de soja son 30 y pico mil millones de dólares y de la Rúa toda la cosecha valía 5.000 palos. O sea, quede claro que Dios es peronista, no radical, ¿no? Ahora, si quieren ver las retenciones, ahí van, se las pinto. Las retenciones de Cristina son 7.000 millones de dólares. Las retenciones que cobra Cristina por la soja este año, que pasó, es el 50% más de todo el valor de la cosecha de soja de la Rúa. Esta es la década ganada. En definitiva, y en memoria de don Julio,
todo pasa. Ánimo y muchas gracias.